Cordial saludo, vamos a realizar la retroalimentación del parcial 2 de máquinas eléctricas. En el primer punto, donde se requiere ajustar un generador eléctrico con los siguientes parámetros. Los parámetros son la potencia de 400 kilovatios, tensión de 440 voltios. El generador puede funcionar a 1800 RPM y la bobina LF cuenta con 800 voltios. También tiene una resistencia ajustable de 0 a 1800 ohmios, una resistencia RF de 22 ohmios, una resistencia de armadura de 0,06 ohmios y pues la tensión habrá que hallarla junto con la corriente. Entonces para este punto lo que hacemos es ubicamos nuestro punto de ajuste, que primero nos dicen que se ajusta a 85 ohmios y que va a funcionar con una velocidad de 1600 RPM. Nos piden hallar el voltaje B sub SC o el voltaje en vacío. Entonces lo que debemos hacer es hallar primero la resistencia RF, pues será la resistencia de ajuste más la resistencia RF. Eso nos dará una resistencia total de 107 ohmios. La corriente IF pues será hacer la división entre la tensión 440 voltios menos los 107 ohmios, nos dará 411 amperios. Y la tensión E sub A, pues recordemos que la podemos hallar con esta relación, donde tenemos tensión y velocidad, y pues tenemos 1650 RPM, que es el funcionamiento de la máquina según lo que nos refiere el ejercicio, y 1800 RPM, que es la velocidad total de la máquina, con la tensión de 440 voltios, para un valor de 403,33 voltios. Por lo tanto, el voltaje de sub C va a ser, o el voltaje en vacío va a ser 403,33 voltios. Ahora, si se conecta una carga de 190 amperios con devanados de compensación, entonces tendremos que la tensión B sub T será igual a la tensión en vacío menos el producto de la corriente de armadura por la resistencia de armadura, y pues en este caso pues la corriente que está circulando en la segunda malla de I sub A pues será 190 amperios, que es la que nos están planteando en el inciso. Entonces será 403,33 voltios menos 290 amperios por 0,06, nos daría 391,93 voltios. Ahora, el voltaje de sub T, si se conecta una carga de 190 amperios sin compensación y a 1650 RPM, con una reacción en la bobina de 200 amperios por vuelta. Esto debido a que no tenemos un circuito de compensación. Entonces hallamos la corriente IF, que sería igual a la corriente IF que ya teníamos inicialmente, 411 amperios, sobre la reacción, que serán 200 amperios por vuelta, sobre las 800 voltios de la bobina IF, nos daría 3,86 amperios. Utilizamos nuestra curva de magnetización que estaba anexa en el examen y en el parcial, y allí pues simplemente trazábamos 3,86, interceptábamos la curva, encontramos que aproximadamente nos da 370 voltios. Recuerden que aquí hay unas tolerancias, pero pues por eso se pidió que se señalara el procedimiento y ustedes ubicaran la curva. No importa si les daba un poco más arriba o más abajo. Hay una tolerancia, lo importante es aprender a utilizar estas curvas, que van a ser muy necesarias en el entorno laboral. Entonces, según la curva de magnetización, pues tenemos 370 voltios. Usamos nuevamente nuestra relación de tensión y velocidad. Entonces tendremos 1650 RPM sobre 1800 RPM por 370 voltios, pues nos dará 339 voltios. Por lo tanto, pues al hacer la resta correspondiente, nos dará 327,6 voltios.
Nos piden la corriente de campo que se requiere para regresar el voltaje en vacío y cuál es el valor del ajuste, manteniendo la carga como tal. La carga es la corriente que se está sacando del equipo. Entonces, pues usamos nuestro valor de V sub T, que ya lo conocemos, 403,33, y analizamos nuevamente la malla con los valores que nos están pidiendo, nos daría 414,73 voltios. De nuestra relación, pues ahora vamos a hallar la tensión a sub 0, por lo tanto será 1800 RPM sobre 1650, aquí pues esto cambia, de acuerdo a lo que estábamos hallando inicialmente, por 414,73 voltios nos daría 452,43 voltios. Nuevamente ubicamos nuestra curva de magnetización y pues tenemos que esos 452,43 voltios pues nos darán 6,16. ¿De dónde sale eso? Pues entonces otra vez 453, interceptamos la curva y aquí encontramos nuestra corriente como tal. Después de que ya la tenemos, recuerden que pues la idea es aprender a utilizar la curva. Después de que ya tenemos ese valor, pues nos daría 6,16 amperios. La idea es que hay una tolerancia ahí. Y la resistencia en ajuste, pues simplemente pues tenemos la resistencia de ajuste más RF, pues será el voltaje final sobre la corriente, el voltaje final o el BF sobre la corriente de IF que encontramos ahorita con la curva de magnetización, será igual a 440 voltios sobre 6,16, 71,42 amperios. Y pues hacemos simplemente el despeje, tenemos resistencia de ajuste más 22 ohmios que lo conocemos, más 71,42, y nuestra resistencia de ajuste pues nos dará 49,42 ohmios. Ese sería el primer punto que se tenía que desarrollar en nuestro segundo parcial.